Hoy, después de algo de tiempo, estaremos finalizando el primer capítulo. El versículo 26 y 27 vamos a leer. Dice así: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos. Señor, estamos delante de tu presencia para agradecer que en nuestras manos podemos tener tu palabra, que podemos leerla, podemos escucharla, y es una bendición para nosotros, Señor. Te agradecemos por ella, porque en ella te revelás a tus criaturas, y es nuestro deber poder acercarnos, conocerte más, escudriñar tus escrituras, meditar en ellas, obedecerla. Te ruego que nos des claridad, me des claridad, sencillez en mis palabras para poder explicar a mis hermanos, que lo pueda hacer en el poder de tu Espíritu Santo. Que las almas que aún no te conocen sean convertidas y que los creyentes sean edificados, que Jesucristo sea exaltado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, no les había dicho, ya es el tiempo que los chicos podían ir para allá atrás. Ya fueron, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Saben que un artículo publicado hace ya algunos años en un portal de noticias hablaba sobre las estadísticas acerca de diversas religiones en el mundo. En uno de sus párrafos daba este dato. Dice: en el mundo hay aproximadamente 4.200 religiones vivas e infinitas extintas. Esto equivaldría a pensar que hay 4.199 religiones falsas, porque cada una reclama para sí que es la única y verdadera. Dentro de esta manera relativista de percibir el mundo y todo lo que en él sucede, las personas que procuran la paz mundial intentan conciliar la diversidad religiosa, alegando que es posible que cada una esté en lo correcto si así le parece. Vos pensás que Alá es el verdadero Dios y está bien. Otro piensa que Vishnu, Brahma y Shiva son los creadores y protectores del universo y está bien. Otro pensará que Maradona es el verdadero Dios por las hazañas que hizo con una pelota y también estará en lo correcto. Todo debe respetarse. Al final, el artículo hacía un llamado a deconstruir la fe. Decía: busquemos, investiguemos, leamos cuál es la teología y el catecismo de la fe que practicamos muchas veces de forma automática. Porque para buscar otro camino, primero se debe conocer bien por dónde vamos, y una vez que hayamos estudiado nuestra fe y comprendamos que su mensaje no nos interpela ni nos representa, entonces exploremos otras rutas por la cual nuestro andar sea más tranquilo y que satisfaga a nuestros pensamientos y nuestro espíritu. Como si la religión fuera algo que el ser humano simplemente se lo adjudica a su Dios favorito y que cada cual puede elegir la que más le convenga, ¿no? Según sus propias aspiraciones, según sus deseos. Bueno, en el pasaje de hoy vamos a ver que Santiago trata con el tema de la verdadera religión, la religión sincera, porque en definitiva no existen muchas religiones, así como tampoco muchos dioses. Hay un solo Dios que se ha revelado a sí mismo y los demás son inventados por el hombre. Así también hay una sola religión que es genuina delante de Dios,
la cual ninguna otra práctica ritualista puede imitar. Porque para que la religión sea genuina debe ser según los parámetros del Dios verdadero. Veremos que solo esta religión tiene frutos que la distinguen por sobre cualquier profesión superficial de fe. Entonces, el tema de esta porción es que la religión sincera en el creyente se distingue por sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos? El pasaje presenta 3. Primeramente, dominio propio en lo que dice, en el versículo 26. En la primera parte del versículo 27, una preocupación amorosa por los más necesitados. Y en la última parte del versículo 27, una rectitud en su andar en el mundo. Vamos a revisar entonces el primer fruto, dominio propio en lo que dice. Como estuvimos viendo en sermones anteriores, el pastor Santiago está tratando con el corazón de los creyentes y nos exhorta a recibir la palabra de una manera genuina, a no ser reticentes a la palabra de Dios, que una vez la recibimos y que con su poder lo que hizo fue salvarnos, ¿no? Así como aquella primera vez que la recibimos tuvo poder para salvarnos, también tiene poder en la actualidad para santificarnos y tiene poder para finalmente conducirnos hasta la glorificación en un futuro. Es en base entonces a ese poder que tiene la palabra de Dios para transformar las vidas de aquellos que creen en ella, que los creyentes no deben autoengañarse escuchándola, oyéndola y pensando que eso es todo, sino que deben oírla con atención, meditar, obedecer y perseverar en ella. Todas estas respuestas que dan los creyentes hacia la palabra de Dios son las que finalmente cierran el círculo de lo que significa recibir la palabra de una manera genuina. Y es la actitud que se espera en la vida de todos los creyentes. Esto es lo que hace a los creyentes bienaventurados, de lo que veíamos también en sermones anteriores, felices, poner en práctica la palabra de Dios. Finalizando entonces esta sección, Santiago también va a darnos una advertencia a tener en cuenta para no confundir los frutos de un recibimiento genuino de la palabra con algo que puede ser una mera superficialidad. Para que no parezcamos hacedores, sino que verdaderamente lo seamos. En esta última sección del capítulo 1 el texto avanza y se va tornando más práctico, más concreto. Vemos, Santiago finaliza este argumento acerca de cómo debe ser recibida la palabra, hablando de los frutos que produce la palabra en la vida del creyente. Pero ahora ya no va a referirse a la palabra, sino que va a introducir un concepto nuevo, como estuvimos viendo, que lo menciona solamente en este pasaje, es el término religioso, dreskos. En toda la Escritura este es el único lugar donde aparece esta palabra y tiene un significado general que quiere decir ceremonioso, demostrativo, piadoso. De la misma raíz se presenta la palabra religión, dreskeia. En sí no es un término que indique algo negativo o peyorativo el ser religioso, como podríamos llegar a pensar, sino que hace referencia a la adoración en general, más teniendo que ver con el aspecto externo de esa adoración. Como dice el comentarista Samuel Pérez Millos, trata de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio. Otros eruditos también remarcan aspectos como el ofrendar, ayunar y asistir al culto. Entre los judíos se usaba para referirse a la adoración cúltica en el templo. Como vamos a ver, ser religioso es algo bueno si ese calificativo es usado de manera real y genuina, si esa religión es sincera y se distingue por frutos de justicia. Como remarca Evis Cabrallosa en su comentario de la epístola, así como no es suficiente ser oidor de la palabra, dice él, tampoco lo es decir que uno es religioso.
es necesario demostrarlo de una manera genuina y concreta. Comienza entonces el versículo 26 diciendo que si alguno se cree religioso entre vosotros, al igual que como en su momento vimos el versículo 5, cuando Santiago se refería al caso de una persona que le faltara sabiduría, aquí no tiene en mente algún caso remoto en el que quizás pudiera darse la posibilidad de que alguno se creyera religioso, sino que él sabe con exactitud que efectivamente hay hermanos en esa condición, creyéndose religiosos, creyentes que están pecando de aparentar ser personas muy religiosas, pero sin mostrar los frutos que caracterizan una religión sincera delante de Dios. En otras palabras, es como que Santiago estuviera diciendo, yo sé que no lo van a admitir, pero muchos de ustedes se creen religiosos. Y aunque introduce un concepto nuevo, no es algo que está desconectado del tema que viene tratando. La epístola está orientada principalmente a un gran tema, que es el de la vida de fe verdadera que se manifiesta mediante obras. Todo lo que ha venido diciendo tiene la intención de dirigirnos hacia ahí. Y el versículo anterior finalizó con el enfoque de la vida bienaventurada que tiene el que obedece. En otras palabras, el que obra. Por eso, al querer dirigirnos a que veamos cómo es una vida de fe auténtica, en estos dos últimos versículos va a establecer una distinción entre lo que es aparente y lo que es verdadero de esas obras. Lo malo, de acuerdo al concepto de la declaración en esta sección de aquel que se cree religioso, es que se considera a sí mismo de esta manera sin serlo. Eso es lo malo. El verbo que se usa aquí es dokeo, que significa pensar, imaginar, parecer. Este es un pensamiento engañoso, muy engañoso. Creerse religioso. Aquí no se está hablando de una expresión externa, de una espiritualidad genuina, sino de alguien que está lleno de normas y prácticas para contentarse consigo mismo, para que los demás lo vean. Alguien que está centrado solo en la observancia externa de los aspectos religiosos. El primero de esos frutos que los creyentes deberíamos tener presente para no aparentar una falsa religiosidad, va a presentarlo entonces de manera negativa, Santiago. O sea, se marca lo que no contiene la religión sincera y que por el contrario, sí es propio de una profesión religiosa vacía, vana. Ese fruto es el dominio propio de la lengua. ¿Qué le parece? Ahí dijo uno, ¿no? Por ahí. Dice que si uno no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Este refrenar al que apunta el texto hace referencia a alguien que dirige el freno de algo, como aquel que tiene en su poder la brida del caballo para domarlo. Es aquel que no puede dominar con freno su propia lengua. Esa persona solo hace alarde de una demostración religiosa vana. Es inútil. Se calcula que una persona promedio habla alrededor de unas 18.000 palabras al día, las suficientes para escribir un libro de 54 páginas. Con esa cantidad de palabras, en el lapso de un año podrían llegar a escribirse 66 volúmenes de 800 páginas. Imagínense. Una persona promedio dedica hasta 1/5 de su vida a hablar. Imagínense dividir su vida en 5 partes y una de esas partes solamente está hablando. Wow. Y consideremos que algunas personas hablan mucho más que el promedio, ¿no? No sé si conocerá alguno por ahí. Es un punto vital, entonces, el que marca Santiago acerca de dominar nuestro hablar
para evitar el engaño de creerse un religioso. De hecho, va a dedicar el capítulo 3 de la carta a profundizar en el tema. De la misma manera ya lo marcó en unos versículos antes. Note el versículo 19. ¿Qué decía él? Que seamos prontos para oír, tardos para hablar. También vemos la importancia que Dios le da a este tema a través de toda la Biblia. El libro de Proverbios habla un montón. Habla mucho acerca de cuidar la manera de hablar, dado que la lengua tiene poder de producir muchas y valiosas bondades, así como también muchas perversidades. Dice Proverbios 10:31, mire, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hombres duros. Mas la lengua de los sabios es medicina. Qué precioso. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. Los proverbios también nos dan advertencias al respecto de cuidar nuestro hablar. Note el proverbio 17:20. El que revuelve con su lengua caerá en el mal, dice. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Y Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Tremendo. Jesús dijo que lo que se expresa en el hablar refleja con toda certeza lo que hay realmente en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo él, en Lucas 6:45. Y también Jesús dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, en Mateo 12:36. El apóstol Pablo exhortó a que siempre nuestras palabras sean con gracia, en Colosenses 4:6. Y también nos llamó a edificar con nuestro hablar. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sin duda que reviste de mucha importancia delante de Dios que los creyentes maduren en el dominio de su hablar. Un comentarista dice lo siguiente respecto a esta porción. La enseñanza concreta del pasaje no se centra en una prohibición de la práctica religiosa, sino en una demostración cabal de la misma. Santiago no está diciendo que es pecaminoso ser religioso. Lo que sí está diciendo es que ser religioso no significa teorizar sobre la religión, cualquiera que ésta sea. Ser religioso significa vivir una ética que armonice con las demandas de la palabra de Dios. Solo la ética religiosa expuesta en la Biblia presenta el orden correcto de prioridades. Dios primero, el prójimo segundo y finalmente yo. El que solo habla de su religión sin vivirla a través de hechos concretos está practicando una religión vacía y engañando a su propia persona. Hermanos, dice Santiago que no deberíamos de ninguna manera engañarnos creyéndonos religiosos si no controlamos nuestro hablar. Si no controlamos nuestro hablar, no tenemos que engañarnos creyéndonos religiosos. Sino que por el contrario lo que estamos demostrando es que seguimos una profesión religiosa vacía, que no tiene asidero, que no es genuina delante de Dios. Somos tan religiosos como aquellos que vemos muchas veces por la calle, usted lo verá, que se persignan frente a las catedrales, iglesias, frente a las estatuillas que encuentran en las esquinas. Así somos. Somos tan religiosos como quienes pisan una iglesia solamente para Navidad. Pasamos a ser tan religiosos como los que creen ser mejores personas porque no comen carne roja en Pascuas.
puede ser que tengas tu devocional diario, compartas tiempo juntos de oración con los hermanos, estudies dedicadamente, asiduamente la palabra junto con las más profundas doctrinas teológicas, venir sin falta quizás domingo tras domingo al culto y escuchar sermón tras sermón. Pero si no logras tener bajo control tu lengua, tu hablar, y aún así te crees religioso, alguien que respeta al pie de la letra todo lo que tenga que ver con los aspectos externos del cristianismo, no te sirve de nada. Te estás engañando vos mismo. No estarás quizás cayendo bajo el engaño de ningún falso maestro, pero vos estás siendo tu propio falso maestro. ¿Qué incluye un mal uso de la lengua? Por ejemplo, el andar en chismes, murmuraciones, contar aquellas cosas que te pidieron que guardes, no ser sabio a la hora de expresarte y solo manchar tu hablar con palabras que no agradan a Dios o palabras de las que después te arrepentís por haber dañado a otros con tus formas. Todas estas cosas son las que debes guardarte de una manera radical. El puritano William Gurnall decía, cuida tus palabras como un soldado cuida su espada, no hieras innecesariamente. Habla con amor, incluso en la corrección, para que seas un reflejo de Cristo. También Richard Baxter advirtió, habla como si estuvieras siempre en la presencia de Dios, porque lo estás. La lengua que bendice a Dios no debe jamás maldecir a los hombres. Santiago nos recuerda que todos ofendemos muchas veces. Capítulo 3, versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuán importantes son las palabras que salen de nuestra boca. Cuán importantes son delante de Dios. Con ellas podemos ser un instrumento preciado del diablo o instrumentos de justicia para Dios. El Señor nos ha liberado a los creyentes para que ahora seamos sus siervos por amor y de nadie más. Por ende, de acuerdo con esta libertad que tenemos como nueva creación de Dios, ya no tenemos que someternos a la pasada manera de vivir. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora podés someter tus miembros a la voluntad de Dios. Así que entonces, esforzate en dependencia de Dios para hacerlo. Romanos 6:12, un poco más para atrás, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Él te dio dominio propio, por lo tanto ahora podés hacerlo. Podés someter tu hablar, tu lengua. Así lo dice 2 Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, no peques por incredulidad. Dios ya te dio el poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice 2 Pedro capítulo 1. Dios ya nos lo dio todo. De la misma manera te manda a disciplinarte, que vos te disciplines en ello. 2 Pedro también en capítulo 1, versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, y empieza a mencionar,
a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Entonces, tenemos el mandato, no pequemos por negligencia. Así es como se distinguirá una religión sincera en tu vida, al tener dominio propio en lo que decís, al refrenar tu lengua. Veamos también el segundo fruto que distingue la religión sincera en el creyente. Es, dice Santiago, una preocupación sincera por los más necesitados. Prosigue el siguiente versículo mostrándonos de manera positiva el segundo fruto de la religión sincera. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Así como hay una manera vana, dijimos, vacía e inútil de creerse religioso, la cual es sin manifestar los frutos sinceros que Santiago está presentando, también hay una manera en que la religión es de acuerdo al deseo de Dios. Sin dudas, la única y verdadera religión es el cristianismo. Todas las demás que el mundo encuadra dentro del término religión son falsas, porque no cumplen con los términos de Dios. Ninguno de ellos que ellos llaman Dios ha descendido y se ha revelado a ellos, sino que cada uno de ellos lo inventaron. Están creadas a la imagen del hombre, diseñadas como una fotocopia mal hecha del original. Intentan aparentar una falsa piedad delante de los hombres y delante de un Dios conformado de acuerdo a los estándares y parámetros meramente humanos. Nos dice Santiago que la verdadera religión es aquella que se caracteriza por ser pura y sin mácula delante de Dios. Estos adjetivos expresan la idea de lo que es puro, porque ha sido limpiado, aquello que no está contaminado. Pedro usa uno de estos adjetivos para caracterizar la herencia incorruptible que el creyente tiene en los cielos. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, la llama incontaminada e inmarcesible. Así también el autor de la carta a los Hebreos la usa para hablar de la pureza y perfección de Cristo, para ser nuestro sumo sacerdote delante de Dios, en Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces este mismo calificativo es el que tiene la religión sincera delante de Dios. Vemos que así entonces Santiago recalca la pureza de la religión como algo muy santo delante de Dios. Podría haberse hecho entender con tan solo calificar a la religión genuina con una de estas dos cualidades, ¿no? Tan solo decir pura o simplemente decir sin mácula, porque son bastante parecidos. ¿Y por qué usa las dos? Creo que intencionalmente quiere resaltar cuán santa es la religión que se vive delante de Dios de manera sincera, genuina. Como Dios cuando se presenta, ¿no? Que dice que Él es santo, santo, santo. Así lo dice Isaías. Vemos entonces que estas cualidades tienen que ver con algo exento de toda contaminación y suciedad. Esto contrasta con la apariencia religiosa que uno puede llegar a desear mostrar delante de los hombres. Dado que los hombres no pueden ver lo que hay en el corazón, tampoco pueden distinguir a simple vista si las intenciones de lo que se hace son genuinas y santas. Pero Dios sí puede. Él escudriña los corazones y sabe en detalle cuáles son las intenciones de las decisiones de cada ser humano. Así lo dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Delante de él no se puede simular religiosidad. Ninguna careta lo puede engañar y no hay apariencia que valga. Por lo tanto, es él quien puede dar la valoración correcta de todo aspecto religioso, si es genuino o no. Santiago le llama Dios y Padre.
tiene una intención al escribir así, al mencionar Dios, nos quiere hacer pensar delante de quién estamos, que primeramente es Dios. Es el Señor del universo, es el creador y dueño de todo lo que existe, el perfecto en santidad, el omnipresente, que está presente en todos lados a la vez, el omnipotente, que tiene poder para hacer todo lo que quiere, y omnisciente, el que sabe y conoce con precisión absolutamente todo, del que no podemos escapar. Alguien o algo menos que eso no debe ser llamado Dios, no lo merece. Eso es lo que debe venir a nuestra mente cuando pensamos en el concepto, por así decir, de Dios. Todo lo que digamos y hagamos, Él lo sabe. David se asombraba al pensar en Dios de esta manera. Le parecía algo sumamente maravilloso, tremendo. Si usted lee el Salmo 139, es muy maravilloso. Quisiera leerlo todo, pero bueno, el tiempo no nos va a dar. Dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice, versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y se empieza a preguntar, ¿a dónde escaparía de vos? No hay manera de escapar de Dios. Si dijere, versículo 11, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, porque los mismos te son las tinieblas que la luz. Todo puede ver Dios, aunque nos ocultemos en las tinieblas. Aún Él nos hizo, dicen, en el vientre de nuestra madre. Y eso lo lleva a alabarlo a Dios. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, versículo 17. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Nos trae a la mente la idea de que no podemos escapar a su escrutinio. Hebreos 4:13 también. Pero Santiago nos lleva a pensar en Él no solo como nuestro Dios, sino también como nuestro Padre, delante de Dios, del Dios y Padre, dice. El concepto de religión implica, como nos explicaba el pastor Isaías, el tener a Dios presente en estos dos sentidos. Escuche, como nuestro Dios, aquel que trasciende y está por encima de nosotros y de toda su creación, y también aquel con quien tenemos una relación sumamente cercana, una relación de padre e hijo. La verdadera religión implica una relación de comunión con Dios. El que persigue los frutos de la religión genuina vive todo el tiempo como delante de aquel que es su Dios, el único y verdadero Dios, pero también vive en una relación con Él como quien es su Padre. Podemos afirmar entonces que el cristianismo es religión, es la religión y también es relación. Dice Juan en su primera epístola, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios no se convirtió recién en Padre cuando nos adoptó como sus hijos. La paternidad de Dios es eterna. Él es eternamente el Padre de Jesucristo y a través de Jesús Él también es nuestro Padre. Es a través de Jesús que recibimos el amor del Padre y somos llamados hijos de Dios. Y esto solo por la fe puesta en Él, solamente por la fe. Ahora tenemos un Padre y gracias a esta relación disponemos de vastos recursos para vivir como es de su agrado, con expresiones de religión sincera y con un corazón tranquilo, un
corazón que descansa en Él, que no necesita aparentar nada delante de los hombres, sino solo vivir de manera genuina delante de su Padre. Yo imagino, ¿no? ¿Cómo sería que mis hijos de repente quisieran aparentar algo delante de mí, mostrarse, si yo los conozco como nadie en el mundo? Bueno, quizás, obviamente, la madre lo conoce más, pasa más tiempo con ellos, pero es nuestro Padre el Señor. Dios es nuestro Padre. Vivir de una manera genuina delante de nuestro Dios y Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago habla de visitar, episkeptomai. Da la idea de ayudar, favorecer, preocuparse, estar presente. Tiene la misma raíz, note, de donde proviene la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce obispo, que es el mismo calificativo para pastor, anciano, obispo. En 1 Timoteo 3:2 aparece esta palabra y habla de una actividad que es propia de un anciano pastor, pero que está extendida a todos los creyentes, todos los que reflejan los frutos de una religión genuina. Es esperable que un creyente actúe de la manera que Dios actuó con él. ¿Cómo actuó Dios con vos? ¿Qué hizo Dios por cada uno de nosotros? Dios visitó a los hombres como alguien que va en rescate a salvar a otros que están imposibilitados de salvarse a sí mismos. Así lo presenta Lucas 1:68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Dios nos extendió su ayuda, salió a nuestro rescate. Así se acercó a nosotros para cubrir todas nuestras necesidades. Romanos 5:6 dice que Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por los impíos, para salvarlos de la condenación. La Biblia enseña que nosotros no buscamos a Dios. Lo escuchábamos hoy en el Evangelio, no deseamos de nuestra propia voluntad acercarnos a Él, le rechazamos. Por eso era necesario que Él tomara la iniciativa y viniera a redimirnos de la condenación del pecado. Como aquel que lanza un salvavidas desde un barco a alguien que cayó al mar y no sabe nadar, se está ahogando. Así nos socorrió el Señor. Vino Él a nuestro rescate. Por ende, nosotros deberíamos actuar de la misma manera para con los demás. Ir en rescate. A esto refiere la palabra visitar. Y con mayor importancia para con quienes son nuestros hermanos en la fe. La visitación a los huérfanos y a las viudas equivale a tener cuidado de ellos, a extenderles la ayuda que están necesitando. Esto está remarcado al decir en sus tribulaciones. No se trata de ir a la casa de ellos a orar o compartir las escrituras solamente. Tampoco es dejarle una bolsa con mercadería en la puerta, tocar el timbre y me voy corriendo. No es eso. La expresión en sus tribulaciones se refiere a todos los tipos de necesidades que pudiera abarcar en su vida. Estas personas por lo general no solo padecían aflicción física, sino también necesidades emocionales, espirituales. El llamado aquí es a cubrir todo el conjunto de necesidades que pudieran estar padeciendo. En la época que escribe Santiago, las viudas y los huérfanos representaban a las personas más vulnerables de la sociedad. En ese entonces, sabemos, no había, como hoy, asistencia social, ningún tipo de ayuda de parte del Estado, y las personas que no podían sustentarse a sí mismas estaban destinadas a vivir en la miseria, dependiendo todos los días de la ayuda que pudiera extenderle quizás a algún alma caritativa. Sin dudas, Dios les aseguraba su provisión. Él siempre ha sido el protector de los huérfanos y las viudas. Esto está a través de todas las Escrituras.
La Biblia nos habla de Dios como el que suple la necesidad de un padre para quienes no lo tienen y de defensor para las viudas que no tienen quien les provea esa protección. Así dice el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Cuando lo trasladamos a la hora, a nuestro presente, no tenemos que pensar que solamente se refiere a huérfanos y viudas, sino a toda clase de persona que padece una necesidad que es genuina y una necesidad que no puede solventarse a sí misma. Las diferencias económicas dentro de una congregación son una bendición de parte de Dios. Dice la palabra que en Proverbios 22:2, el rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los hizo el Señor. Dios prometió a su pueblo, a Israel, que en la tierra que estaban por tomar siempre tendrían personas necesitadas a las cuales ayudar y que así debían hacerlo. En Deuteronomio 15:11 dice así, no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y Jesús dijo que siempre tendríamos pobres entre nosotros. Mateo 26:11 dice así. Dios pone esas diferencias entre los creyentes como una oportunidad para que imitemos el carácter de Dios, nuestro Padre. Para que nos ayudemos mutuamente, para que nos sirvamos los unos a los otros con los bienes materiales que Dios mismo nos da. Y nos los da con esos propósitos. Y eso sin duda es un fruto de religión genuina, porque las personas más necesitadas probablemente jamás puedan devolvernos el favor. Uno lo va a aparentar muy bien si va y le presta a alguien que quizás, bueno, después voy a esperar el mismo favor, ¿no? Que él se porte de la misma manera conmigo. Pero cuando le das a alguien que sabes que no va a poder devolverte, es algo genuino. Ayudarles a ellos implica no esperar una recompensa a cambio, y es una muestra de amor sacrificial y verdadero. En el día del juicio, esta manera de obrar es la que distinguirá a los que heredan el reino de Dios. Así dice Mateo 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si es tu caso, que muchas veces quizás haces la vista gorda de las necesidades de otros, teniendo en tu mano los recursos para ayudarles, tenés que saber que esto no es del agrado de Dios. Actuar así es una falta de compasión y amor muy graves. Y hasta podría poner en duda tu profesión de fe. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 dice que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, consecuencia, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice Juan, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. O sea, no solamente digamos te amo, sino de hecho y en verdad. Dice el pastor John MacArthur, el verdadero cristianismo se manifiesta por la forma en que los creyentes aman y se preocupan por quienes están en necesidad, no por cómo aman y se preocupan por quienes prefieren, aquellos que les son cercanos
a aquellos con quienes comparten rasgos e intereses comunes. El amor ha de ser la manifestación central y más visible de la salvación. Y como pone en claro Juan, el amor de Dios no puede separarse del amor a los demás, sobre todo a los otros creyentes y en especial a quienes están en sus tribulaciones. El que dice ser cristiano y no muestra tal compasión, tiene razón para dudar que haya nacido de nuevo. Un corazón verdaderamente redimido se extiende para alcanzar a otros. Como dijimos, Dios se encarga de cuidar de los más necesitados, pero no lo hace desconectado de sus siervos, sino que nos usa a nosotros, los creyentes, para que tengamos el privilegio de servir en su reino. Los creyentes debemos ser quienes cooperan en este trabajo con Él. Cada vez que te enteres, quizás de alguna persona necesitada, ya sea dentro o fuera de la iglesia, disponete a servirle con tus bienes y también con tus dones en todas sus tribulaciones. Considéralo como una oportunidad preciosa de servir para el reino de Dios. Es un privilegio que Él trae a tu vida. Y si todavía no pudiste enterarte, si hace tiempo que venís y todavía nunca te enteraste de ninguna necesidad, bueno, quizás no te estás involucrando lo suficiente o no estás preguntando a los hermanos por las cosas que verdaderamente estás necesitando saber de ellos. Busca las oportunidades, porque las hay siempre. Y cuando des, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha, no hagas alarde de eso. Procurá seguir en el camino de la religión sincera que se vive delante de Dios, nuestro Padre, y evidencia sus frutos en preocuparse amorosamente por los más necesitados. El tercer fruto de la religión que es sincera es la rectitud del creyente en su andar en el mundo. Es guardarse sin mancha del mundo, dice el pasaje. La palabra utilizada aquí para referirse al mundo no hace referencia al lugar físico, sino que habla del mundo refiriéndose al sistema del mundo presente. La humanidad caída en general y sus sistemas impíos espirituales, filosóficos, morales y de valores corruptos. Muchos creyentes quizás con buenas intenciones han entendido y aplicado de manera errónea este concepto de guardarse del mundo, en el sentido de apartarse de todo aquel que no sea creyente. Eso está mal. Así es como comenzaron los monasterios. Un grupo de creyentes que buscaban huir del pecado y pensaron que sería una buena idea alejarse lo más posible de todos aquellos que fueran inconversos, todas aquellas personas que no buscan a Dios. Entonces, bueno, todos nosotros que sí somos creyentes nos vamos allá a la punta de una montaña y vivimos ahí, encerrados. Creían que esta era una buena solución para vivir en santidad, una santidad plena y librarse del pecado. Lo malo es que olvidaron que no solo la perversión e influencia de otros es la que puede llegar a contaminar, sino que esa perversión habita en nuestros miembros. Y es algo con lo que tendremos que lidiar hasta que nos vayamos de este planeta. Es más, Dios nunca nos mandó a alejarnos de las personas del mundo, sino todo lo contrario. Nos envió a ser sal y luz en medio de ellos, como dice Mateo 5:13. Dios lo que quiere es que nos guardemos sin contaminarnos de la manera de vivir de este mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es precioso saber que Jesús oró por nosotros. El Señor mismo oró por nosotros al respecto.
Fíjense, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús al Padre, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En otras palabras, debemos vivir en este mundo, rodeados de gente de este mundo, pero guardándonos de no contaminarnos de la manera de vivir de este mundo. Como dice un comentarista, el peligro no consiste en vivir entre mundanos, sino en vivir como mundanos. El amor a Dios y el amor al mundo son mutuamente excluyentes. O estás de un lado o estás del otro. No hay un punto intermedio. Por eso es notorio cuando el creyente practica la religión sincera, porque se distingue por el fruto de encaminarse rectamente en el mundo, guardando de no contaminarse del pecado que hay en él. Y la misma gente del mundo se da cuenta. Nos mira, nos observan y nos observan muy de cerca muchas veces, en detalle, buscando, ¿no? A ver en dónde le pifiamos. Y se dan cuenta que somos distintos. Si sos un verdadero creyente, marcás la diferencia de alguna manera u otra. Sea en tu trabajo, en el colegio, la universidad, en el seno familiar, marcás la diferencia. Es importante notar que la acción aquí es guardarse a uno mismo, dice. Sabemos que Dios nos guarda. 1 Juan, capítulo 5, versículo 18. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda Dios. Y el maligno no le toca, dice. También Juan, capítulo 10, versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero en la búsqueda de la piedad, el creyente coopera con Dios para guardarse de la contaminación del pecado y crecer más y más a la imagen de Cristo. Entonces, hay una responsabilidad de nuestra parte que no la podemos obviar. De hecho, bueno, si ustedes estuvieron presentes en la conferencia que dimos el año pasado, o pueden escucharla por YouTube, ese es el punto, ¿no? Que cooperemos nosotros en los términos de la santificación progresiva. Hay una responsabilidad entonces de nuestra parte en cooperar con Dios. El creyente debe poner todo esfuerzo y diligencia en buscar la santidad, mientras es Dios quien produce ese anhelo ferviente de piedad por su buena voluntad. Así nos muestra Filipenses 2, 12, 13. Note, ocupaos, ahí hay un imperativo, un mandato hacia nosotros, ocupaos en vuestra salvación, en los términos de la santificación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está produciendo eso en nosotros, pero nosotros estamos cooperando en un sentido. Como cuando está Moisés frente al Mar Rojo, ¿no? Y está orando. Y Dios le dice que ya no ore, sino que camine. Y es entonces que él, en ese mismo momento en que pone el pie en el mar, ¿no? Pero no llega a pisar el mar, sino que va así su pie hacia el suelo y se abre el mar. Dios está haciendo su obra y nosotros también corresponde que hagamos, que cooperemos allí. Nosotros también somos testimonio al mundo del poder de Dios,
Porque si no vivimos en medio de los inconversos, ¿cómo llegará el Evangelio a sus vidas? ¿De qué manera? Si todavía estamos en este mundo, el Señor todavía no nos llevó al cielo, es porque tenemos que evangelizar a otros. Es porque tenemos que edificar también a otros creyentes. Si no, Dios ya nos hubiese llevado. Y en el cielo no se puede ya evangelizar. Ciertamente Dios se sirve de la vida de los que ha salvado. Y están en proceso de santificación continua para dar a conocer al mundo un testimonio vivo de su poder. Aún con sus fallas, aún con sus errores, los creyentes sirven de esta manera a Dios. Pero mientras cumplimos con este ministerio, no debemos dejarnos seducir por las mentiras de este mundo, lo que el mundo nos ofrece. La manera en que está expresado el verbo guardarse también indica una acción que es continua, algo que es todo el tiempo, que persiste en conservarse día a día. Hoy quizás luchaste con una tentación en particular y venciste. Bien, probablemente mañana tengas que presentarle batalla nuevamente. ¿Y es cansador? Sí, es cansador. Estamos todo el tiempo pensando, Señor, ¿cuándo vas a venir? Volvé, es lo que clama la iglesia, dice en Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, te anhelamos. Es doloroso vivir en el pecado, vivir en tentaciones, sentir los dolores del pecado. Y anhelamos ya que esto se termine en algún momento. Pero todos los días tenemos esa batalla. Y Dios promete darnos las fuerzas necesarias, la gracia necesaria para soportar. Esto es una guerra diaria, pero es precioso y de mucho ánimo para el creyente saber que Dios nos ha prometido darnos la gracia necesaria para resistir cada día. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así como el pueblo de Israel en el desierto debía salir cada día a recolectar el maná para tener alimento para ese día, de la misma manera nosotros debemos cada día buscar la gracia de Dios. Esa gracia que Dios ha prometido dispensarnos para nuestra fortaleza. No descuidemos los medios de gracia, hermanos. Guardarnos sin mancha del mundo es nuestra obligación constante, sin dar lugar a concesiones. Santiago no se refiere a la perfección sin pecado, sino más bien a dónde está puesta la lealtad de nuestro corazón. Ningún creyente en esta vida alcanza plenamente las normas de Dios. Son muchas las veces que nos encontramos haciendo las cosas que sabemos que son incorrectas y no haciendo cosas que sabemos que son correctas, que sí son correctas. No logramos nosotros en la actualidad ser todo lo que quisiéramos delante de Dios. Pero como dijo una vez un pastor, no es nuestra perfección la que evidencia nuestra salvación, no es así, sino el aborrecer nuestras imperfecciones y el buscar con la ayuda y el poder de Dios el enmendarlas. Por todo lo mencionado, hermanos, mi ánimo es que tengamos cuidado de caer en el autoengaño, de creernos personas muy religiosas y dejemos que nuestros hechos hablen por sí solos. A veces somos rápidos para mostrar a otros o contarles acerca de las bondades que hacemos, presumiendo de todo aquello que pueda mostrarnos como personas religiosas, rectas delante de los demás. Mientras no prestamos atención a estas amonestaciones que vimos hoy. Estamos ocupados de las cosas externas sin ver qué estamos haciendo desde nuestro interior.
Mostramos las apariencias con prontitud, pero en nuestro interior no somos tan rectos delante de Dios. Porque muchas veces nos manejamos por vista, priorizamos lo externo, lo que puede ser visto por los hombres, y olvidamos que vivimos delante de los ojos de Dios, nuestro Padre, primeramente. Afirmemos entonces nuestras convicciones acerca de Dios y acerca de nuestra condición. No descuidemos esta salvación tan grande. Ocupémonos en estar atentos a tener dominio propio en lo que decimos, cuidar nuestra manera de hablar. Estar atentos también a tener una preocupación amorosa por los más necesitados, cuidarles, visitarlos como el Señor nos visitó. Y estar atentos a nuestro andar en este mundo, que sea con rectitud, en santidad, como delante de Dios. No descuidemos la obediencia fiel a la palabra de Dios como una muestra de fruto genuino de la religión sincera. Por último, quisiera decirte que si, haciendo un análisis sincero de tu vida, ves que estos frutos no están presentes, bueno, muy probablemente aún no conozcas a Dios. Muy probablemente aún no hayas rendido de verdad tu vida a Cristo y aún estés bajo la ira de Dios por causa de tus pecados, caminando hacia un final que no es para nada feliz en la eternidad. Pero no tenés que seguir en ese rumbo, no. Porque el hecho de estar hoy escuchando este sermón es una clara muestra de parte de Dios de su misericordia y gracia extendidas una vez más a tu vida. Todos tus pecados pueden ser perdonados si recibís en humildad la justicia de Cristo como tu sustituto, aquel que paga en tu lugar por el castigo que vos merecías. Él murió en la cruz para cargar sobre Él tus pecados y darte a cambio vida eterna. Él te llama una vez más a que rindas tu orgullo, te arrepientas y creas en Jesucristo para el perdón de tus pecados y vivas así una religión sincera delante de Él. Ya no lo rechaces. Solo en Él hay perdón y salvación para tu alma. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Te agradecemos por tu palabra que es un manantial para nuestras vidas, que nos sacia de esta sed profunda que tenemos de conocerte, de ver quién sos, Señor. Y al verte, Padre, nos maravillamos en tu bondad, en cómo ha sido tu plan de salvación para con nosotros, que nos escogiste aún antes de la fundación del mundo, nos trajiste a tu verdad, hiciste todo lo que había que hacer para darnos justicia delante tuyo, por ese amor tan grande que tuviste y diste tu Hijo amado. Y ahora nos llamás, Padre, a vivir una religión sincera delante tuyo, que sos nuestro Dios, que sos nuestro Padre. Que sea así el corazón dispuesto de cada creyente que ha escuchado hoy tu palabra, que sea así mi corazón, Señor. Ayúdanos. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por tu divino poder, y así también debemos poner toda diligencia en esforzarnos, Padre, en mostrar frutos, los frutos correspondientes a una religión que es sincera delante tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.